Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más, a través de este medio, me da mucho gusto poder estar con ustedes para otra clase de nuestro grupo familiar. Esperando que podamos aprender y aprender más del análisis de la personalidad humana. Cómo funcionamos, cómo somos, cómo Dios nos hizo. Y empezamos a hablar la semana pasada sobre el espíritu del hombre. Quiero hablar esta semana sobre la función del espíritu del hombre. La función del espíritu del hombre para aprender cómo tenemos que funcionar y cómo tenemos que trabajar delante del Señor. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Una persona que no le adora con el espíritu no está adorando a Dios. Dios hizo al hombre en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones tienen sus funciones. Con su cuerpo, él camina, come, oye, ve, trabaja, etcétera, con su cuerpo. Con su alma, funciona el hombre intelectualmente. Posee emociones, sentimientos, siente afección. Es el alma lo que hace todas estas cosas. Pero con su espíritu, se comunica con Dios. Háganlo bien, se comunica con Dios. En su espíritu oye a Dios, puede entender lo bueno y lo malo. Esa es la función del espíritu. A veces tratamos de discernir lo bueno y lo malo con nuestra mente, y a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por eso es importante nosotros que nuestro espíritu sea libre y crezca y cuidarlo dentro de nosotros con la palabra del Señor. Dios hizo el espíritu del hombre para que fuera el rey de todo su ser. O sea, el que gobernara, el que mandara dentro de nosotros, no nuestros sentimientos, no nuestras emociones, sino el espíritu que Dios nos dio. Dios hizo el alma del hombre para que le sirviera y obedeciera al espíritu del hombre. Para eso Dios hizo el alma. ¿Okay? Dios hizo el cuerpo del hombre para que fuera el esclavo a los deseos del espíritu y del alma. Entonces, entendamos bien cómo Dios nos hizo. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos quiere guardar, santificar, comunicarnos sus planes para nosotros, y que sepamos todo lo que Él nos ha dado, que sepamos los planes que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros queremos dirigir nuestra vida, empezamos a fracasar. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Y nos ha dado su palabra para ello, para que nuestro espíritu sea libre. La palabra del Señor nos hace libre, verdaderamente libre, dice la Escritura. Y el Espíritu sea libre y esté gobernando nuestras vidas juntamente con el Espíritu de Dios. O sea, nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios para gobernar, dirigir y guiar nuestras vidas, para enseñar nuestras vidas, porque el Espíritu Santo, dice, nos guiará a toda verdad, pero nos va a guiar a través del Espíritu nuestro. Aleluya, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseñará, dice la Escritura, pero va a enseñarnos a través del Espíritu, no a través de nuestra mente. Por eso tiene que estar nuestro espíritu fuerte y alimentado. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es como otra literatura. La Biblia no es como otra literatura, no es como otro libro. La palabra de Dios te hace sentir. Penetra hasta dentro de ti la palabra. La palabra de Dios te hace entender. La palabra de Dios te alimenta tu espíritu y tu alma. La palabra de Dios te guía. Es un libro que tiene vida. Una vez más, la palabra de Dios es un libro que tiene vida. La Biblia es un libro que tiene vida. La palabra de Dios es viva. Vida es la naturaleza de Dios. Primer blanco, naturaleza de Dios. Vida es la naturaleza de Dios. Muerte es la naturaleza del diablo.
La siguiente, naturaleza del diablo. La palabra de Dios, cuando es tomada en serio, entra en acción, entra en acción. Isaías 55:1 dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que le envíe. Y es la palabra, hermanos, es la palabra que viene a separar nuestro espíritu de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Viene a separarla. Viene a separarla de ese yo, de ese orgullo, viene a separarla. Porque esa alma ha sido contaminada y envenenada. Siguiente blanco. Contaminada y envenenada por las cosas de este mundo. Pero la palabra viene a separarlo para que pueda ese espíritu nuestro comunicarse con Dios. Dios es espíritu. No podemos entender a Dios con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y razonamientos. Razonamientos es el siguiente blanco. No lo podemos entender. Dios no es eso. Dios no entiende ese lenguaje. Dios es espíritu. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no entiende a través de emociones. El espíritu del hombre es la conciencia. Conciencia es el siguiente blanco. Es la conciencia. ¿Qué es el espíritu? La conciencia. La conciencia. Podemos decir que la conciencia es la voz del conocimiento interno. Conocimiento interno es el otro blanco. De lo bueno y lo malo, o la justicia de lo bueno y lo malo, que nos lleva a los sentimientos de paz o de culpabilidad. La conciencia. La conciencia. Hebreos 9:14 dice Pablo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nuestra conciencia también tiene que ser lavada con la sangre de Jesucristo y a través de la palabra del Señor para que podamos servir. De otra manera, no vamos a poder. Segunda de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Limpia conciencia es el siguiente blanco. Limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo hablándole a Timoteo. Luego, en Hebreos 9:13-14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Siguiente blanco. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La intuición es la voz también del Espíritu. Hay que aprender estos detalles. La intuición. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Le ha tocado a usted que marca el teléfono para hablar de alguien y la línea está ocupada y se da cuenta de que esa misma persona estaba tratando de llamarle a usted? Dios siempre está tratando de llamar nuestra atención. Dios siempre está hablando. Por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya, el Espíritu de Dios. La intuición es la voz del Espíritu. Dios nos habla a través del Espíritu y nos enseña cosas a través del Espíritu. En ocasiones, Dios pone un check, algo que te advierte, algo que adentro de ti te hace decir, no está bien esto. Ese es tu espíritu que te dice, no te envuelvas en eso. O eso no es bueno. Por fuera todo se ve bien, pero dentro de ti hay algo que te dice, no lo hagas. Esa es la voz de la intuición. Esa es la voz del espíritu que está tratando de advertirte, de llamarte, de decirte algo. Aprendamos
no por las emociones, sino por la voz del Espíritu. También, ¿qué tenemos en el Espíritu? La revelación. Revelación es el siguiente. Si queremos recibir revelación, va a venir a tu espíritu, no a tu mente, a tu espíritu. Nuestro espíritu recibe revelación de Dios. Mateo 16, 17. Cristo estaba hablando con Pedro y Pedro le acababa de decir: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios se lo había revelado. 1 Corintios 2, 9 al 12, mire lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos la reveló. Reveló el siguiente blanco. Reveló a nosotros porque el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay el Espíritu nada más. El Espíritu, vamos a saber lo que Dios nos ha concedido. Si nuestro espíritu está débil, no va a saber, no va a entender, no va a comprender, no le va a gustar la palabra de Dios. Siempre le gusta algo que no lo va a alimentar. Por eso necesitamos que nuestro espíritu esté fuerte. Nuestro espíritu necesita estar fuerte. Fuerte es el siguiente blanco. Necesita estar alimentado. Y para ello el Señor dijo, Mateo 4:4, Él responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Palabra, el siguiente blanco, que sale de la boca de Dios. Amados, necesitamos prestar atención a nuestro espíritu, ya que si Dios nos va a hablar, va a ser a nuestro espíritu. Pero necesitamos alimentarlo, necesitamos creer esa palabra, tomar esa palabra y dejar que haga cambios en nuestra vida. Adelante, mis hermanos. En el nombre de Jesús nos vamos a gozar aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Quiero decirle, no se olvide que el líder de grupo familiar va a estar compartiendo contigo y hablando contigo, y usted comparta qué fue lo que aprendió o qué fue lo que le llamó la atención de esta clase, y así aprenderemos juntos a servir a Dios juntos también. Les recuerdo, este domingo tenemos el servicio de celebración, dando gracias a Dios por Dios habernos ayudado a pagar este edificio. Adelante, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos con la siguiente clase de grupo familiar. Dios les bendiga. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón.